El 20 de septiembre de 2017, a tan solo 2 semanas del paso del huracán Irma, el huracán María golpeó a Puerto Rico. A casi un año desde el paso de los huracanes, nuestra isla aún sufre los estragos que nos dejó este desastre natural sin precedentes en nuestra historia. Este video resume algunos de los esfuerzos que la rama judicial puso en marcha durante el periodo de emergencia y que nos permitieron levantar una operación judicial y administrativa compleja, con rapidez y agilidad. Además de documentar este momento histórico, este video sirve como un homenaje a las mujeres y los hombres que trabajaron incansablemente para restablecer las operaciones de la rama judicial. Gracias a su entrega, sacrificio y dedicación, el país pudo contar con tribunales abiertos y servicios disponibles en momentos donde se necesitaba estabilidad y seguridad jurídica. Me siento orgullosa de su gestión y estoy agradecida del trabajo de cada funcionario y funcionaria que facilitó que la rama judicial estuviera accesible a toda la ciudadanía en esos momentos de crisis. Su pasión y esfuerzo sirven de inspiración para seguir trabajando arduamente, sin importar los retos que se presenten, para tener una rama judicial cada vez más accesible, transparente y eficiente. En septiembre de 2017, el huracán María azotó a Puerto Rico, dejando la isla en un estado de devastación sin precedentes. Todos los habitantes del país fueron afectados directamente. De la misma forma, todas las organizaciones e instituciones vieron sus operaciones impactadas. La rama judicial de Puerto Rico no fue la excepción. Muchas de sus instalaciones fueron severamente impactadas. El reto de mantener la operación y de esa forma proveer estabilidad jurídica y seguridad en un país en crisis era enorme. El camino a la recuperación no fue sencillo. La rama judicial tiene su plan de manejo de emergencias que parte de varios supuestos o posibles emergencias que pudiera enfrentar la rama judicial. Una de las áreas que cubre tiene que ver con tormentas y huracanes, así que una vez el Servicio Nacional de Meteorología advierte del posible paso de un fenómeno atmosférico por la zona, pues la rama judicial activa su plan de manejo de emergencias. Al inicio de la temporada de huracanes siempre hay preparativos, miras a que pudiera haber algún evento atmosférico en la isla. Ya cuando es inminente el paso del huracán por Puerto Rico, se pone en vigor el plan de emergencia, se hacen reuniones con los distintos jueces administradores, cada uno a su vez pone en vigor el plan de emergencia particularizado de cada una de las regiones, que puede variar de acuerdo a la localización del tribunal o de la sede, y se dan las instrucciones particulares para salvaguardar primero la seguridad de los empleados y las empleadas, asegurar el equipo de la rama judicial, garantizar la seguridad de las sedes físicas de los edificios que componen la rama judicial y prepararnos realmente para no solo el antes del huracán y el durante, sino poder restablecer las operaciones lo más rápido posible una vez ya el evento ha culminado. Hay una parte muy importante que tiene que ver con el manejo del calendario judicial y de los asuntos judiciales. Así que la rama judicial, como parte de ese proceso, tomó las medidas necesarias, primero para suspender los procesos judiciales en la medida en que se iba acercando el fenómeno atmosférico, y así se comunicó a la población, pero a su vez hay unos asuntos que son esenciales que se tienen que atender. Así que teníamos el sistema de jueces de turno que trabajaron durante la emergencia en los cuarteles y en algunas sedes judiciales que permanecieron abiertas hasta tarde en ese proceso. Sin embargo, en preparación de la tormenta, en preparación del huracán María, tomamos una decisión que fue muy importante, yo diría que fue crítica en este proceso, y fue que el equipo directivo de la rama judicial, entiéndase el personal de la Oficina de Administración de Tribunales, junto con la jueza presidenta, determinamos seleccionar una hora y fecha en particular en la cual nos reuniríamos en un escenario hipotético en ese momento, que era que colapsara el sistema de comunicaciones en todo Puerto Rico.
Nunca habíamos experimentado una situación como esa y como parte de los preparativos pensamos en ese escenario que en aquel momento era hipotético y para algunos imposible de que ocurriera. Así que antes de que pasara el huracán, se tomó la decisión de seleccionar una hora, día y lugar donde nos reuniríamos en caso de que las comunicaciones colapsaran para desde allí comenzar el proceso de reconstrucción y de normalización de las operaciones judiciales. La magnitud de los daños fue diferente en las distintas regiones judiciales, así que no era posible desarrollar un plan uniforme para todo Puerto Rico en cuanto a la rama judicial. Era importante conocer las características de cada región, los daños particulares de cada región, las posibilidades de operación de cada región al momento de diseñar un plan para cada una de las regiones judiciales. Y así lo hicimos. Las regiones judiciales que tuvieron mayores daños fueron la región judicial de Aguadilla y la de Bayamón. Otras regiones también sufrieron daños, como fue Guayama, Humacao, Ponce, pero fueron las de Bayamón y Aguadilla las que mayores daños tuvieron. Bueno, luego de ocurrir el desastre que representó el paso del huracán María, comparecimos al Centro Judicial de Aguadilla. Estuvimos a eso de las 9:30, 10:30 de la mañana, al comparecer a las facilidades del Centro Judicial. Recibimos un fuerte impacto cuando vimos los estragos de la inundación. Teníamos una parte que es la entrada del estacionamiento con aproximadamente 4,5 pies de inundación. Tomamos fotos de inmediato. También en la parte posterior, en la salida de emergencia, habían 73 pulgadas, 6 pies 1 pulgada de inundación, lo que representó para los que conocemos el Centro Judicial que ya sabíamos de antemano que todo el proceso de las fosas de ascensores, todo el aguacilazgo, todo el sistema de aire acondicionado del Centro Judicial que está localizado en el sótano, así como la subestación eléctrica, transfer switch, controles de aire acondicionado, sistema de seguridad de cámara, pues sabíamos ya por la experiencia de que se había inundado y no fue sorpresa entonces luego cuando nos pudimos corroborar que lo habíamos perdido todo en el sótano del Centro Judicial. Logré acceso al tribunal el viernes luego de la tormenta, del huracán. Sentí una profunda tristeza por la devastación que vi, que era evidente. El paso estaba obstaculizado, se habían caído un sinnúmero de árboles centenarios que tenemos en nuestra sede. Los cristales que rodean no solo el perímetro de la sede, sino el edificio per se. Y muy consternada porque nuestro salón de sesiones, que es un salón histórico, es donde se llevan a cabo las sesiones del pleno del tribunal, estaba totalmente destruido. El día después del sistema, rápido estuve aquí, me tardé como 1 hora y pico en llegar aquí. Y llegué aquí y todo esto estaba devastado, estaba difícil, ¿verdad? Pues de trabajar y me cuestioné, yo dije, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo vamos a reparar el tribunal? Y nada, junto con unos compañeros y otras personas de oficina, comenzamos la limpieza, lo de los árboles, lo de los cristales, muchos vidrios, tormenteras que se rompieron, el tribunal estaba bastante oscuro. Junto con mi jefe empezamos a evaluar pues, los generadores. El viernes en la reunión en Aguaté, donde nos reunimos, decidimos que comenzaríamos la operación en Caguas, porque aquí los daños habían sido mínimos, realmente prácticamente ninguno, y tenía una infraestructura que permitía iniciar la operación prácticamente de inmediato, tan pronto nosotros pudiéramos identificar el personal que podía darse cita aquí para comenzar a operar. Cada juez administrador definió el marco de acción o definió la operación, cómo debía crecer en sus respectivas regiones, y la Oficina de Administración de Tribunales validaba con ellos la información que nos proveían y le dábamos el apoyo logístico que necesitaran para que esa operación se pudiera realizar. Desde el mismo 25 de septiembre, el lunes 25 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, la región judicial de Aguadilla estaba dándole servicios al público de inmediato. Y desde el día después del huracán, los jueces y juezas de turno también estuvieron brindando los servicios del turno hasta el domingo y ya el lunes en el tribunal ininterrumpidamente desde el 25 de septiembre hasta el día de hoy. Mira, cuando llegamos al tribunal aquí, al Centro Judicial de Guayama, nos dimos cuenta que el centro no estaba apto en términos de seguridad para poder atender al público. Así que
tomamos la determinación de mover las operaciones al Tribunal de Salinas. Utilizamos el Tribunal de Salinas porque de alguna manera entendíamos que había que dar, ¿verdad?, ese acceso a la justicia a la población que comprende la región judicial de Guayama. Así que movimos las operaciones hasta allí. Una vez, ¿y por qué allí? Pues porque de alguna manera es un tribunal que técnicamente o en términos prácticos es un tribunal que tiene, por dar un ejemplo, las clásicas ventanas estas Miami, donde abríamos las ventanas y esa era el aire cruzado, ¿verdad? El aire natural y la luz natural, que de alguna manera pues podíamos trabajar en la medida en que nos los permitía el tiempo. Durante la emergencia, antes, durante y después, el alguacilazgo estuvo presente. Las primeras personas que llegaron a los tribunales luego del paso de la tormenta fueron los alguaciles. De inmediato no solamente inspeccionaron las facilidades, sino que establecieron turnos de 24 horas de seguridad. Para el 16 de octubre ya comenzamos funciones en Patillas y lo que hicimos fue que personal que viviera en Arroyo y Patillas se reportaba a Patillas junto con los supervisores. El proceso prosiguió ampliando las operaciones en las distintas regiones judiciales. Después de Caguas y Mayagüez, todas las regiones judiciales comenzaron a operar a un ritmo acelerado a partir de esa primera y segunda semana después del huracán. Notamos también que el personal de la rama judicial comenzó a llegar según las convocatorias que se fueron haciendo, y como los horarios de trabajo eran reducidos, se establecieron turnos de trabajo para que todo el personal disponible pudiera colaborar en la tarea de atención del público. El 1 de noviembre del 2017 comenzaron a verse las vistas que estuvieron pautadas desde antes del huracán. A partir de esa fecha también se comenzaron a ver otro tipo de vistas que quedaron suspendidas desde el momento del paso del huracán hasta el 31 de octubre. Así que hubo mucho trabajo, no solamente para atender lo que antes del huracán estaba pautado para esos días, sino también para retomar aquellos asuntos que no pudieron verse por razón de la emergencia. Se establecieron carpas afuera, entonces habían unas carpas donde recibíamos al público. En esas carpas se le daba al público la orientación de en qué lugar estaba su caso, en qué sala se iba a atender, si habían reseñalamientos de casos anteriores, se le decía, ¿verdad?, para qué fecha estaban, y estaba todo coordinado por materia y por sala en esas carpas. Fue un trabajo en equipo, pero me parece que realmente el trabajo se hizo. El último año ha sido sumamente difícil para la rama judicial y para los funcionarios y funcionarias. La rama, como hemos mencionado, sufrió mucho daño en sus estructuras, en su infraestructura, y los funcionarios y las funcionarias que lo componen también. Todo el mundo a mayor o menor escala ha sufrido algún percance como consecuencia del huracán María. Yo lo que veo es una rama judicial que tiene unos empleados de primera, funcionarios y funcionarias sumamente comprometidos con el país. Por eso fue posible dar servicios a escasas horas luego del huracán. A 3 días del huracán, la rama judicial ya estaba dando servicios a la ciudadanía. Estamos en este momento en una etapa de reconstruir y sabemos que lo haremos muy pronto y que de llegar otro fenómeno atmosférico estaremos preparados para enfrentarlo. Es evidente que todos los funcionarios aportaron y que la rama judicial pudo restablecer sus servicios de manera rápida gracias a su excelente personal. Y estoy hablando, realmente es un trabajo en equipo. Aquí los alguaciles, las secretarias, los mensajeros, los trabajadores sociales, los jueces y las juezas, los jueces administradores y juezas administradoras, el personal administrativo. Es que todo el mundo dio de sí, todo el mundo de manera sacrificada, porque todo el mundo también tenía problemas en sus casas y todo el mundo estaba también pendiente a los daños personales que habían sufrido, y sin embargo vinieron a trabajar, vinieron a dar el servicio, permitieron que como institución pudiéramos restablecer las operaciones de manera rápida y efectiva, y eso el país se lo debe a los funcionarios y las funcionarias que todos los días, y es todos los días, vienen a trabajar por el bien de Puerto Rico.